Buenas tardes, estimado economista. Mi nombre es Sheila Di Pentuña y hoy hablaré acerca de las actividades de monitoreo y supervisión, que es uno de los 5 componentes dentro del control interno. Como podemos observar en la primera diapositiva, vamos a tocar 3 puntos muy importantes. Estos 3 puntos nos van a permitir desarrollar las actividades de supervisión y monitoreo. Esto se va a realizar con el fin de obtener resultados de acuerdo al control realizado, en donde tomaremos el punto número 2 como referencia, ya que este va a realizar un seguimiento que a su vez nos va a ayudar a realizar un compromiso de mejoramiento dentro del control interno. Antes de poder hablar sobre las actividades de monitoreo y supervisión, debemos entender lo que es una supervisión. Entonces, la supervisión es una función continua de recopilación sistemática de datos sobre indicadores específicos que se lleven a cabo. Esto nos va a servir para proporcionar información a la administración y los interlocutores de una iniciativa de desarrollo sobre el progreso realizado en la consecución de los objetivos de un programa. Además, debemos saber también lo que es un monitoreo. Entonces, un monitoreo viene a ser un proceso continuo y sistemático mediante el cual se va a verificar la eficiencia y la eficacia de un producto. Esto para poder lograr la identificación de sus logros y debilidades y en consecuencia se puedan recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados esperados del proyecto. Ahora bien, el componente de monitoreo o supervisión va a buscar establecer un tipo de actividades o evaluaciones periódicas, tales como pueden ser la autoevaluación o las auditorías. Y su propósito es valorar la efectividad del control interno de la entidad pública, la eficiencia, eficacia y la efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos y los resultados de la gestión. Este último va a tener un propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública. Ahora bien, las siguientes acciones que van a permitir contar con un adecuado y efectivo componente de monitoreo y supervisión son: 1. La aplicación de evaluación continua para las cuales van a constituir operaciones rutinarias. Esto nos va a ayudar para que se integren en los diferentes procesos o áreas administrativas de las cuales se van a llevar a cabo en tiempo real por parte de los responsables. En el punto 2 vamos a establecer los mecanismos de verificación y evaluación. Estos van a permitir que el monitoreo a la operación sea monitoreada mediante los resultados generados en cada proceso, proyecto, plan y programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, también el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otras cosas, los cuales deberán tener como propósito también la toma de decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño y de los controles internos. En el punto número 3 vamos a llevar a cabo procesos de autoevaluación que le permitirán medirse a sí misma. Estos para que al proveer la información necesaria se puedan establecer si funciona efectivamente o si existen desviaciones en sus resultados que puedan afectar su propósito fundamental. Dentro del punto número 4 vamos a tener la evaluación y la comunicación de las deficiencias del control interno. Esto de una forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas. Dentro del punto número 5 vamos a llevar a cabo la evaluación independiente a través del ejercicio de auditoría por parte del control interno. Estas deberán ser de forma periódica. Además, estas evaluaciones permitirán determinar si se ha definido, se ha puesto en marcha y si se han aplicado los controles establecidos de manera efectiva. En el punto número 6 vamos a tener
que tomar como definición de auditoría de control interno a la actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad. Esta va a ayudar a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control. Y por último, tenemos la Oficina de Control Interno, que debe elaborar un programa anual de la auditoría. Este deberá estar basado en un enfoque de riesgos documentados y deben ser alineados con los objetivos y prioridades de la empresa. El ejercicio de auditoría se debe desarrollar de acuerdo a procedimientos y técnicas adecuadas para obtener suficiente evidencia para evaluar el diseño y la eficacia de los procesos de control y riesgos. Todo este proceso debe ser monitoreado con el fin de poder incorporar el concepto de mejoramiento continuo. Asimismo, el sistema de control interno debe ser flexible para reaccionar ágilmente y adaptarse a las circunstancias. Es importante determinar, supervisar y medir la calidad del desempeño de la estructura del control interno, teniendo en cuenta lo siguiente: las actividades de monitoreo durante el curso ordinario de las operaciones de la entidad, las evaluaciones separadas, las condiciones reportables y el papel asumido por cada miembro de la organización en los niveles de control. Además, las actividades de monitoreo o supervisión serán llevadas a cabo a través de evaluaciones continuas e independientes. Las evaluaciones continuas están integradas en los procesos de negocios, en los diferentes niveles de la entidad y suministran información oportuna, debido a que permiten una supervisión en tiempo real y una gran rapidez de adaptación. Además, el uso de las tecnologías apoya las evaluaciones continuas, ya que tienen un alto estándar de objetividad y permiten una revisión eficiente de grandes cantidades de datos a un bajo costo. Además, la supervisión es responsabilidad de la Comisión de Administración, ya que las actividades son establecidas y operadas por las unidades específicas que han sido designadas. Esto con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno, mediante una vigilancia y evaluación periódica, a su eficacia, eficiencia y economía. Además, en cada uno de los procesos que se realiza y se apoya, por lo general, en el área de auditoría o unidades específicas para llevarlas a cabo, las entidades fiscalizadoras superiores y otros revisores externos proporcionan una supervisión adicional cuando revisan el control interno de la institución, ya sea a nivel institucional, división, unidad administrativa o función. La supervisión contribuye a la optimización permanente del control interno y por lo tanto a la calidad en el desempeño de las operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos, la prevención de la corrupción, la oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones, así como la idoneidad y suficiencia de los controles implementados. A continuación podemos observar una imagen sobre los procesos de control interno según COSO. Dentro del proceso de control interno según COSO tenemos un directorio. Este es encargado de aprobar la creación, la implementación y mantenimiento de un plan de auditoría que estará basado en riesgos, además de examinar y evaluar la efectividad de los sistemas, controles internos y procedimientos de generación de informes. Como segundo punto también le tenemos a la gerencia. La gerencia va a consistir en garantizar la efectividad de los procesos internos y asegurar el cumplimiento de las normas internas y externas, la identificación y valoración de los riesgos, así como la gestión de las denuncias que se realizan en prejuicios de funcionarios y empleados de la institución. Y por último, pero no menos importante, también tenemos al personal,
El personal es el conjunto de actividades planeadas y realizadas sistemáticamente para verificar, evaluar, analizar y mejorar las funciones de personal. También se trata entonces de un sistema de control de calidad de toda la gestión de personal junto con las sugerencias para su perfeccionamiento. Todos estos actúan dentro de los 5 componentes de COSO y son el ambiente de control interno, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y por último el monitoreo. Estos a su vez van a buscar una efectividad y eficiencia en las operaciones. También buscan una confiabilidad en el reporte financiero con el fin de tener un cumplimiento con las leyes y las regulaciones. El objetivo de la supervisión y el monitoreo. Esta está dirigida a la detección de errores e irregularidades que no fueron detectadas con las actividades de control, permitiendo así realizar las correcciones y modificaciones necesarias. Además, la supervisión y el monitoreo del control interno se deben asegurar a las evaluaciones de los controles. Estos deben operar y controlar planificadamente de acuerdo a los cambios de las condiciones internas y externas dentro del componente de supervisión. Aquí se encuentran 6 componentes. El primer componente viene a ser la supervisión y monitoreo del control interno. Aquí se deberá evaluar el funcionamiento de los diversos controles con el fin de determinar la vigencia y la calidad del control interno. Y también emprender las modificaciones que sean impertinentes para mantener su efectividad. Además, el control interno de los recursos es esencialmente un autocontrol aplicado para los servidores públicos, bajo su propia responsabilidad, en operaciones o cargos. En el componente número 2 tenemos la evaluación del desempeño institucional. Aquí, la máxima autoridad ejecutiva y los responsables jerárquicos de todos los funcionarios que participen en la ejecución deberán efectuar una evaluación permanente de la gestión con base en los planes organizacionales para así prevenir y corregir cualquier eventual desviación. Dentro del componente número 3 vamos a tener lo que es el reporte de las deficiencias. Aquí, las deficiencias y desviaciones del control interno deben ser identificadas oportunamente y deben ser comunicadas. De igual manera al funcionario que posea la autoridad suficiente para aprender a la acción preventiva o colectiva más acertada en el caso concreto. Dentro del componente número 4 tenemos lo que es la toma de acciones correctivas. Aquí, el funcionario responsable con autoridad detecte una deficiencia o una desviación en la gestión o en el control interno, debe estar informado de ello. Debe detectar cuáles son sus causas y las soluciones para determinar cuál es la más adoptada y oportuna de los recursos institucionales. Dentro del componente número 5 se tiene la asesoría externa para la supervisión y monitoreo del control interno. Aquí, la entidad está encargada de contratar una auditoría externa, cuyo producto final conlleve la emisión de recomendación orientadas a fortalecer el control interno, debiendo de coordinar con la unidad de auditoría interna que conlleve al éxito de la contratación. Dentro del componente número 6 tenemos el cumplimiento de estándares internacionales de auditoría interna. Aquí se deberá cumplir con la legislación vigente y los estándares internacionales adoptados y adaptados por el Estado ecuatoriano. Además, debemos tener en cuenta que todo el proceso ha de ser monitoreado
con el fin de incorporar el concepto de mejoramiento continuo. Las actividades de monitoreo y supervisión deberán evaluar si los componentes y principios están presentes y funcionando en la entidad. Además, el papel asumido por cada miembro de la organización en los niveles de control es muy importante, ya que con esto se podrán establecer procedimientos que aseguren que cualquier deficiencia detectada que pueda afectar al sistema de control interno puedan ser informadas oportunamente para tomar las decisiones pertinentes. Además, los sistemas de control interno cambian constantemente debido a que los procedimientos que eran eficaces en un momento dado pueden perder su eficacia por diferentes motivos, como lo son la incorporación de nuevos empleados, las restricciones de recursos, entre otras cosas más. ¿Por qué supervisar? La supervisión genera información para tomar decisiones oportunas. De este modo, contribuye a que los responsables de la toma de decisiones sean proactivos, en lugar de reactivos, ante situaciones en las que es demasiado tarde para controlar el daño. La supervisión ayuda a determinar: 1. Si se están llevando a cabo las actividades previstas, ya que si no se lo hace, atrasaría por completo el proceso de auditoría. 2. Si existen deficiencias en la implementación, se deberá hacer un análisis del problema para poder buscar una solución. 3. Si los recursos se utilizan de manera correcta y eficaz para una buena utilización. Y por último, la 4. Si ha cambiado el contexto operacional del programa, para ver qué tan factible resulta dentro del plan de trabajo. A continuación podemos observar una figura sobre las preguntas fundamentales de la supervisión. Dentro de las preguntas tenemos los objetivos. La medición de los cambios en este nivel requiere un marco temporal más amplio y por ello se realiza a través de la evaluación y no de la supervisión. Dentro de estos tenemos tres conceptos que son los efectos, los productos y las actividades. Dentro de los efectos, las preguntas son: ¿los productos dan lugar a los efectos previstos? ¿Qué piensan los beneficiarios de la asistencia prestada? Dentro de los productos, la pregunta es: ¿las actividades dan lugar a los resultados previstos? Y dentro de las actividades, la pregunta viene a ser si las actividades se llevan a cabo en el plazo previsto y dentro de los límites del presupuesto. Todas estas dan como resultado dos preguntas importantes para dentro de un proceso de auditoría, los cuales son: ¿cuál es la causa de los retrasos o los resultados imprevistos? Y si existe alguna razón que deba obligar a la administración a modificar el plan de implementación de la iniciativa. Además, durante el proceso de supervisión se responde a las siguientes preguntas: ¿qué se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Y cuándo se ha hecho? La evaluación, además de responder a estas preguntas, ayuda a responder a la pregunta de ¿por qué se ha hecho así y qué también se ha hecho? Las evaluaciones permiten analizar críticamente las intervenciones y algunas de ellas también ayudan a comprender por qué una intervención funcionó mejor que la otra. Un buen supervisor debe prepararse con anticipación para adquirir destrezas y habilidades de supervisión que ayuden en una empresa o entidad. También debe conocer a profundidad el trabajo de supervisión que éste esté realizando. Otra cosa que debe hacer es ponerse en el lugar del supervisado, darle motivaciones, cero temores, cero preocupaciones, entre otras cosas. También deberá considerarse un facilitador, más no un experto. Y por último,
el supervisor debe tener en cuenta que él no va a solucionar los problemas, él solamente va a apoyar en la solución de los problemas por el equipo de trabajo. Las técnicas e instrumentos de supervisión. Dentro de las técnicas de supervisión tenemos a la observación directa. Esto hace referencia a la acción de examinar, estudiar y sobre todo analizar todo lo relacionado a la contabilidad y a las áreas que la apoyan, de forma que el auditor puede percibir los aspectos que la desarrollan, pudiendo evaluar el correcto funcionamiento y cumplimiento de sus responsabilidades según la ley. Como segunda técnica tenemos a la entrevista. La entrevista es una de las principales herramientas del auditor a utilizar en el desarrollo de una auditoría interna. El objetivo de la entrevista es el de recopilar información directamente de las personas que están implicadas en el proceso de auditar. En la tercera técnica tenemos el acompañamiento en el campo. El acompañamiento en el campo es una herramienta para la aplicación estandarizada de instrumentos digitales de verificación con el fin de orientar el cumplimiento de los objetivos dentro de una entidad. También tenemos las visitas domiciliarias, que dentro de una empresa toma el término de visitas en la entidad. Estas sirven para identificar los activos físicos de la compañía y su protección, además de comparar lo visto en el recorrido con lo registrado en los estados financieros. Esto también ayudará a identificar situaciones que puedan tener algún impacto en los estados financieros. Por último, tenemos a la verificación documentaria. La verificación documentaria viene a ser una técnica de observación complementaria en el caso de un registro de acciones y programas. La revisión documental permite hacer una idea del desarrollo y las características de los procesos y también la información que se confirma o se pone en duda. Ahora bien, dentro de los instrumentos de la supervisión tenemos a la lista de chequeo. La lista de chequeo también es llamada como hoja de verificación, checklist, plantilla de inspección y hoja de control. Es un formato generalmente impreso, utilizado para recolectar los datos por medio de la observación de una situación o un proceso específico. Además, es una de las 7 herramientas de calidad. Una lista de chequeo o verificación es una herramienta impresa a modo de formato que es utilizada para recoger y compilar de forma estructurada datos asociados a un proceso o situación particular definida. Además, los datos reunidos representan una entrada para el uso de otras herramientas de control de calidad, como es el diagrama de Pareto o dispersión. En este sentido, la hoja de verificación es una herramienta genérica utilizada para multitud de propósitos que van más allá de la calidad. Como segundo instrumento de supervisión tenemos a las guías de supervisión, las cuales los reguladores consideran a las comisiones de auditoría una figura clave para establecer un control de entorno sólido dentro de las organizaciones, que ayuden así a combatir la desconfianza en el mercado. En este punto, por su objetividad, independencia y conocimiento profundo de la organización, la auditoría interna viene a ser un instrumento imprescindible para que los consejeros supervisen la adecuada gestión y control de los riesgos. Además de esto, va a implicar dirigir los esfuerzos de los auditores involucrados, instruirlos, mantenerse informados de problemas encontrados que sean significativos, revisar el trabajo realizado y proporcionar capacitación en el campo. También dentro de los instrumentos podemos apreciar los cuestionarios.
Un cuestionario de control interno es una herramienta de recolección de datos que una empresa le proporciona a sus empleados con el objetivo de realizar una auditoría y determinar cuáles son las áreas en las que se debe enfocar una mejora económica. También tenemos a las encuestas. El objetivo de la encuesta es el de recolectar la información suficiente para ciertos aspectos de la TI de una empresa, para así emitir un informe auditor que permite alinear la TI de la empresa con sus necesidades actuales y futuras en las áreas objeto del estudio. Y por último también tenemos a las actas e informes. Las actas son documentos vitales donde se relaciona lo presentado en las reuniones. Tienen una gran importancia en el ámbito empresarial y pueden servir para múltiples cosas, desde dar cuenta de la elección de un cargo en la empresa hasta registrar los puntos tratados y las decisiones tomadas durante el encuentro. En el informe de auditoría se descubrirán los hechos o situaciones detectadas, de tal forma que se expongan las observaciones y o hallazgos de acuerdo con los objetivos planteados en la auditoría. La misma debe servir para verificar el cumplimiento, los planes, programas y presupuestos y también la rendición de cuentas. Como conclusión tenemos que la supervisión implica dirigir los esfuerzos de los auditores involucrados, además de instruirlos, mantenerse informados de problemas encontrados que sean significativos, revisar el trabajo realizado y proporcionar capacitación en el campo. Además, la supervisión debe ejercerse en todos los niveles o categorías del personal que intervengan en el trabajo de auditoría y en proporción inversa a la experiencia, la preparación y la técnica y capacidad profesional del auditor supervisado. En caso de que la auditoría sea tan compleja que requiera los servicios de varios auditores, el supervisor establecerá una línea de mando con un auditor como supervisor, designando para esa actividad al de mayor experiencia y capacidad profesional. La supervisión persigue ciertos objetivos que posibilitan promover las acciones para ejercerla de la mejor forma y evaluar la efectividad de su aplicación. Dichos objetivos son, entre otros, los siguientes. El primero está en incrementar la calidad de las auditorías a través de la revisión periódica del trabajo del auditor, en función de los objetivos planteados. La segunda está en lograr que las revisiones se desarrollen con la máxima economía, eficiencia, eficacia, efectividad, imparcialidad y honestidad y apego con las normas generales de auditoría pública, además de la normatividad aplicable. La tercera está en elaborar los papeles de trabajo de tal forma que estos apoyen adecuadamente los objetivos fijados y proporcionen información objetiva, además de obtener evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente en las auditorías. También tenemos que se puede lograr que los auditores desarrollen la capacidad necesaria para la realización de la auditoría pública. Y también podemos decir que se va a conocer de inmediato y en cualquier momento el avance de la auditoría, además de determinar si se han aplicado íntegramente los procedimientos específicos de auditoría e incrementar las relaciones humanas y de trabajo profesional en los grupos de auditoría. Además, los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas.
También está el monitoreo. El monitoreo viene a ser el elemento necesario de un sistema de control de calidad. Se refiere al proceso que comprende la revisión y evaluación continua de las políticas y procedimientos establecidos para los otros elementos del sistema establecido por una empresa. Incluye también la selección e inspección periódica de los trabajos totalmente terminados sujetos al monitoreo de control de calidad. El propósito del monitoreo es establecer vigilancia. También es ayudar a la empresa a lograr la seguridad razonable de que sus políticas y procedimientos relativos al control de calidad sean relevantes, adecuados y operen de manera efectiva, además de poder ser aplicados en la práctica. El propósito de este monitoreo también es orientar acerca del establecimiento de las políticas y procedimientos de vigilancia en las que cada socio y todo el personal profesional deben vigilar de manera individual y hacer cumplimiento las normas de calidad, ética, las profesionales y las de la firma. Esta vigilancia debe estar presente en todas las etapas del trabajo. Además, la empresa deberá establecer las políticas y procedimientos de vigilancia, cumpliendo con las normas profesionales y las recomendadas por la profesión. Deben incluir, entre otros, lo siguiente: el grado de cumplimiento, la relevancia y lo adecuado, qué tan actualizadas están respecto de los últimos pronunciamientos de la profesión, la cultura de ética de la empresa, incluyendo la independencia, además de la efectividad del desarrollo profesional y humano, lo adecuado de los manuales y los recursos técnicos, los procesos de vigilancia interna y además el contenido, oportunidad y efectividad de las comunicaciones internas que incluya información sobre debilidades identificadas, las medidas correctivas y las sugerencias para mejorar el sistema de control de calidad. Además, la efectividad del seguimiento posterior. Y por último tenemos la evaluación. Una evaluación es una apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o concluido. De un diseño, su puesta en práctica y sus resultados se diferencian de la supervisión en que implica un juicio de valor sobre las actividades y sus resultados. Las evaluaciones son el principal medio para examinar la causalidad de los hechos. La supervisión señala si los indicadores han cambiado, pero no logra explicar en detalle por qué se ha producido ese cambio. Además, las evaluaciones complementan la supervisión mediante la investigación de las razones por las cuales se produjeron o no ciertos cambios. Y en su caso, la extracción de conclusiones sobre las causas de los cambios producidos. Así pues, las evaluaciones contribuyen no solo a la rendición de cuentas, sino también a la creación de un espacio de reflexión, de aprendizaje, de intercambio y de conclusiones, para constituir una fuente de información fiable que mejore la asistencia que se preste a los beneficiarios directos. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.